Bien, estamos con diferentes medios que vamos a hacer una nota con Mauricio McCormick, el responsable del COE, y que seguramente tiene novedades para actualizar sobre lo que ocurre en este momento en Villa Giardino. Sí, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Mauricio, contanos un poco cuál es la situación actual de Villa Giardino, teniendo en cuenta que se está planteando cierta situación de suba leve de casos en otras localidades también. Sí, nosotros lo que venimos viendo ahora esta semana puntualmente fue un incremento de casos diariamente que se fueron dando, que se fueron sumando a los que ya traíamos. La semana pasada hubo ahí una suerte de descenso en la aparición de casos. Bueno, esta semana se incrementó, teniendo prácticamente una normalidad en el orden de los 8 casos positivos nuevos diarios. Anteayer hubo 8, anteayer 8, ayer 13, hoy probablemente haya entre 5 y 6 casos más. Se van sumando para conformar un total de 51 o 52 casos activos en la localidad, que es mucho, que es preocupante y que ese incremento es manifiesto, es algo que podemos verlo diariamente y despierta una preocupación en cuanto a que cuáles son aquellos espacios en los que se está dando esta situación. La semana pasada también estuvimos conversando con Alejandro también acerca de temas de colegio, que puede ser uno de los ámbitos en los cuales podría llegar a haber algún tipo de, no decir propagación, pero de incremento de los casos, y esos casos finalmente van a los domicilios. Los domicilios hoy nos encontramos con esta situación de fríos y demás, y son espacios que empiezan a estar un poco más cerrados y empieza a haber una normalidad, digamos, dentro de los domicilios con mayor cantidad de horas a las cuales uno está expuesto, porque es la realidad que nos pasa a todos, y ahí la posibilidad de contagio se incrementa notoriamente. Mauricio, ¿hay algún tipo de modificación, cambio en algunos protocolos escolares? Sí, lo que establece el protocolo escolar, digamos, tiene alguna complejidad. El que estaba ya tenía una complejidad y se le incrementan algunos puntos que tal vez son para mejorar la prevención dentro de los colegios. Digamos, lo que se determina, por ejemplo, es que se tienen que cumplimentar los 14 días de aislamiento en lugar de 10 días de aislamiento. Eso ya estaba establecido para el personal de los colegios. También ahora está establecido para aquellos alumnos que son contacto estrecho e inclusive el contacto del contacto, digamos, la segunda línea de contacto con respecto al estrecho. Como para ejemplificarlo un poco, supongamos que un padre, o sea, padre o madre dan positivo, su hijo es contacto estrecho, si su burbuja concurría al colegio en esos días, toda la burbuja debería quedar en aislamiento, aunque no ha estado en contacto con los padres de este niño, y digamos, ¿por cuánto tiempo? Se establece que el contacto estrecho, que sería el chico, el hijo, él debería estar 14 días, en tanto y en cuanto sea positivo. Si es positivo su caso, el resto de la burbuja se tiene que mantener 14 días de aislamiento, al igual que él. Si es negativo, él queda en el aislamiento de los 14 días y el resto de la burbuja se libera automáticamente para poder seguir concurriendo al colegio. ¿Eso qué nos da? Nos da una reducción en la cantidad de niños con sospechas, digamos, o de situaciones sospechosas dentro de los colegios. Nos achica la cantidad de gente de los colegios, que tal vez es importante y es uno de los temas principales, y amerita la observación de esa situación en particular, ¿no? McCormick, la noticia de una línea de supermercados que en Capilla del Monte, La Cumbre, hay muchos contagiados. ¿Incide hoy también en las estadísticas que ustedes tienen casos que tengan que ver con comercios o atención al público? Me sumo una pregunta a tener en cuenta que muchos de estos empleados viajan y se trasladan por Punilla. Sí, el tema es ese, lo que siempre hablamos. Dentro de Punilla, nosotros las localidades, más allá que son localidades individuales, estamos conectadas unas con otras. Digamos, lo que pasa en Huerta Grande es lo mismo que está pasando exactamente en Giardino, por ahí un poco más de distancia con respecto a La Cumbre por un tema de kilómetros, pero las actividades son actividades en común, variadas, ya sea a nivel comercial, a nivel construcción, a nivel distribución de distintos productos,
de distintos elementos, o mismo el tema de la escolaridad. Entonces, por ejemplo, yo trabajo aquí en Jardín y yo soy de Los Cocos. Quiere decir que finalmente todas las localidades interactúan y la realidad de una localidad se ve manifestada en la otra. Normalmente la lectura que nosotros hacemos es que el porcentaje que tienen de contagiados va de acuerdo al porcentaje de población que tienen. Las localidades más chicas tienen un porcentaje mucho más chico de positivos activos y las más grandes tienen mayor cantidad. Por supuesto que eso no significa que uno tiene que bajar la guardia o no prestar atención a lo que está sucediendo. El incremento es importante y ese incremento invita a que haya mayor cantidad de contagios en todas las localidades y bueno, eso es lo que estamos viendo. El caso puntual de lo de Capilla del Monte, que salió anteayer y ayer se hicieron una serie de aclaraciones, bueno, es la mejor forma de ejemplificar lo que puede llegar a suceder en un lugar cerrado, aunque se tomen los recaudos necesarios. Es un lugar cerrado, probablemente la ventilación no es la misma que se efectivizaba hace un mes y medio atrás, hoy hace mucho más frío, los lugares están calefaccionados, se trata de tener un poco más cerrado, aunque debería estar la ventilación cruzada como está establecido llevándolo a la práctica, y bueno, cuando hay un contagio allí, lo más probable es que un compañero de trabajo se termine contagiando porque hay mucho tiempo de exposición, digamos, porque nosotros hablamos, se contagia la gente, se propaga por la carga viral. La carga viral también está condicionada al ambiente en el que uno está trabajando o en el que uno se está moviendo, porque si vos estás en un lugar cerrado, con temperatura, con cierta cantidad de gente, dentro de ese espacio hay una persona que es positiva y nosotros estamos a lo largo de una jornada laboral, que estamos hablando de horas, bueno, la exposición es mucho más grande, la posibilidad de contagio es mucho más grande también. Se ha perdido mucho el control personal con respecto a los cuidados del coronavirus. Lo resaltó ayer el doctor Gerardo Guerra en Capilla del Monte, que es lo que ve. Bueno, nosotros caminando por las calles de los pueblos también nos damos cuenta. Por ahí el verano nos engañó y ahora tenemos que volver a tomar los mismos protocolos y las mismas formas del año pasado, tanto los que caminamos por el pueblo como los comerciantes. Sí, yo lo que siempre pienso, digamos, que uno trata de aclarar es esto. El año pasado nosotros a esta altura del año no veíamos un caso de COVID, o lo veíamos muy a la distancia, sabíamos de un caso que hubo en una localidad, se hablaba de algo que podía llegar a estar pasando en Tanti, en Carlos Paz o en Córdoba capital. Hoy esos casos nosotros los tenemos acá, quiere decir que esos casos, hasta que se declara la positividad de ese caso y se lo pone en aislamiento, esa persona está circulando por esta localidad y por tantas otras. Como decía recién Daniel, en colectivo o entrando a los comercios, comprando en el mismo lugar de una compra o conversando con un vecino o simplemente haciéndole una pregunta a alguien que pasa. Entonces, esa presencialidad que tiene el coronavirus hoy en todas las localidades hace que esté de manifiesto la mayor cantidad de contagios o la mayor ocurrencia, la mayor cantidad de positivos que se van manifestando en todos lados. Esto que vos decís, Alejandro, sí es así, pasa que la insistencia sobre la necesidad de la prevención es muy compleja, porque es a diario uno tiene que decir que el barbijo es de carácter obligatorio, y ya después de un año y pico de decirlo, que uno cree que ya está instalado y uno el barbijo se lo saca prácticamente para comer o para dormir nada más, no puede creer que haya gente que está tal vez dentro de un comercio atendiendo o yendo a comprar algo y que no tenga el barbijo puesto. Uno se sorprende cuando le ve la cara despejada a la otra persona. Entonces, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y bueno, insistir por la parte comercial, por supuesto que el comerciante, el despachante, tiene que tener el barbijo puesto como cualquier otra persona. Pero el que ingresa, tal vez por error, o porque su concepción particular de lo que es el tema del COVID y el tema de la pandemia no es el adecuado, es una lectura muy personal, ingresa sin barbijo y bueno, no debería permitírsele el ingreso porque no solo está exponiéndose él, sino que está exponiendo tanto al comerciante como a las otras personas que estén yendo a comprar. Mauricio, con respecto a